amigos y bienvenidos a este vuestro programa Dos gatos en tierra de perros. Un podcast de actualidad donde analizamos de manera fáctica y neutral las noticias más relevantes de la política y cultura norteamericana. Hola, soy Joe Magaja. Gracias amigos por estar conmigo para otro episodio de Dos gatos en tierra de perros. Hoy tengo conmigo otra vez a José Gamboa. Bienvenido, José. Hola Joe, un gusto estar contigo. Igualmente. Ha sido un año, como bien sabes, de locura. Bueno, 4 años o 2 años de locura también. Eh, ¿Qué te parece o cuál es tu análisis de las elecciones? ¿Por qué crees que salieron los resultados tal y como salieron y crees que los demócratas van a cambiar de estrategia? Sí, mira, fue una elección bastante interesante. Obviamente no fue el resultado que millones como yo esperábamos, pero que sabíamos que estaba dentro del arco de lo posible, ¿no? Sabemos que durante los últimos 4 años, tanto el presidente Biden como los demócratas e incluso muchos partidos incumbentes alrededor del mundo habían estado combatiendo pues la inflación y todas las noticias malas económicas que habían salido producto de la recuperación de la pandemia. Y creo que hoy por hoy no sabemos suficiente con exactitud. Me parece que en los próximos quizás 6 meses, un año, siempre hay, de hecho, Pew Research hace un análisis profundo de el voto, de las características demográficas, de dónde se votó, etcétera. Y allí sabremos un poquito más. Pero me parece que hay ciertos takeaways o ciertas enseñanzas quizás de esta elección o cosas que podemos determinar de una vez. Lo primero que fue una elección que, si bien cierto, tuvo una participación más alta que el promedio histórico, tuvo una participación menor que la elección del 2020. Y eso creo que se le vio reflejado o impactó negativamente a los demócratas, por ejemplo. Si vemos en estados como New York, por ejemplo, vemos que Donald Trump mejoró su margen porcentual, pero a nivel de votos, él sacó muy pocos votos más en promedio, por decirte, por ponerte un número base. Si decir, en un condado sacó 100.000 votos, en ese mismo condado ganó 15.000 votos más. Pero ¿qué pasa? Que en ese condado, si Kamala Harris y Joe Biden había ganado por 700.000 votos, esta vez Kamala Harris ganó por 550.000. So, hubo más escenarios donde los votos que anteriormente eran demócratas o no votaron, o quizás cambiaron el voto y quizás por eso tuvo esa disparidad. Esa es la parte que no sabemos, pero que a nivel del número de votos fue más lo que perdió Kamala Harris que lo que ganó Donald Trump en muchos de estos estados, y por eso se ve en muchos estados una tendencia más roja. Lo segundo que se vio interesante, para menos a mí, que me encanta el tema de las campañas políticas, es que esta es la tercera elección consecutiva donde el candidato que tiene menos operación de campo es la persona que gana. En 2016, Hillary tenía una mejor operación de campo, mucho más establecida y una campaña más organizada que Donald Trump. Gana Donald Trump. En 2020, famosamente los republicanos decían que Joe Biden hacía campaña desde el sótano, solamente por internet. Gana Joe Biden. Y en este año los demócratas o sea, recaudan una cantidad muy grande de dinero, invierten muchísimo en ir a tocar puertas, en hablar con las personas. Gana Donald Trump, quien se enfocó más en esta estrategia de medios no tradicionales, de redes sociales, de influencers, etcétera. Entonces hay una enseñanza también de la importancia de los medios digitales, los medios de comunicación no mainstream, como no solamente estar en noticias y estos programas, etcétera. Con el caveat que, sin embargo, por ejemplo, en estos estados donde los demócratas invirtieron en operaciones de campo, el cambio a margen republicano fue mucho menor. Por ejemplo, si vemos Nueva York, te pongo el ejemplo nuevamente, creo que el cambio fue aproximadamente 10% menos demócrata, mientras que en Pensilvania, en Wisconsin, en Michigan, los márgenes fueron de 1 o 2%. Creo que la única excepción que pondré ahí es Nevada, que Nevada pasó de ser 3% demócrata a ir 5% por los republicanos esta vez. Y la última enseñanza o el último takeaway que veo aquí es que hay candidatos, por lo menos al Senado, que les fue mucho mejor que Kamala Harris y que ganaron sus sillas. Por ejemplo, Tammy Baldwin en Wisconsin, Rubén Gallego, que va a ser el senador latino, el primer senador latino de Arizona, por el Partido Demócrata.
y que no solamente importa entonces el tipo de candidato que tienes a nivel local y qué tanto pueden desafiar cuando tienes en este caso un cambio en los márgenes electorales, sino también que las campañas locales sí importan, cómo ellos hacen campaña, cómo ellos deciden hacer su propio mensaje, y eso los ayudó en este caso a evitar derrotas en esos estados, por ejemplo. Pues muy bien, y sí parece que, bueno, yo había dicho en una entrevista recientemente también que si la economía iba mejor, a lo mejor hubiera ganado Kamala, pero parece que, bueno, la cosa es que no, yo sentí que no tenía una idea clara de cuál era el plan de Kamala en términos de socioeconómicos, etcétera, etcétera. Y ella también, bueno, su campaña restringió las entrevistas, la cantidad de veces que habló hasta con la prensa, y mientras Trump habla con todos. Y eso pasó que Kamala fue invitada, o ella pidió que le invitara a Joe Rogan, pero luego ella quiso que él volara hacia ella, y también que solamente sería una conversación de 45 minutos o una hora máximo, y que se restringe las preguntas, también que ella podría dar la lista de las preguntas. Y eso, bueno, así no funciona en su podcast, porque es su podcast. Es como si yo te dijera, oye, invítame a tu casa y quiero que me hagas bistec y todo eso, y solamente puedo quedarme hasta las 8. Pero sí, yo te invito, pero tú te estás invitando y me estás diciendo todas las reglas. Así que, ¿crees que en la siguiente campaña, quien sea el candidato, hablará más con la prensa y más con los independientes también? Yo creo que allí lo importante sería más destacar que la próxima campaña va a tener más de 3 meses para hacer campaña. Recordemos que Kamala Harris entra luego de que Joe Biden decide pues, dejar su campaña de reelección, y está en una posición muy compleja porque tiene menos de 3 meses, en verdad, porque voto temprano y todo eso comienza aproximadamente como un mes y medio más o menos tenía para desarrollar toda una campaña. Y en ese sentido, tenía que dejar de cierta forma deslindada de la administración Biden, reconociendo que hay políticas populares dentro de la administración Biden, por ejemplo, invertir en los chips, bajar el costo de la insulina, los medicamentos, pero a la vez entendiendo que había una frustración económica en el electorado, y ella tenía que marcar diferencia de las posturas económicas de Biden, hablar un poco más de eso. Yo creo que al final del día la estrategia de ellos sí tuvo un resultado efectivo, al que no fuera victorioso, porque si vemos, por ejemplo, en el tema de la economía, los sondeos decían que Trump tenía aprobación de la economía en un 60% y Biden lo tenía en 30%. Kamala Harris en esos 2 meses, 3 meses de campaña redujo esa diferencia a 4%. Entonces, no creo que fue un problema de quizás cómo se abordó la estrategia de medios, aunque yo estoy de acuerdo contigo que ir a todos los lugares que se pueda. Seguro si Kamala Harris a lo mejor tenía un año para hacer campaña, probablemente sí terminaba yendo con Joe Rogan. Am, pero con tan poco tiempo, creo que las decisiones estratégicas que tomaron, quizás por la presión del momento, quizás por el tiempo disponible, sí los impactó. Pero no, que no diría que no fueron exitosos en generar cobertura, en hablar entrevistas, en incluso, aunque no fue a Joe Rogan, fue a otros podcasts como Call Her Daddy, que era súper importante para los votantes femeninos, que era una de las enfoques de Kamala Harris en la campaña. Entonces creo que quizás si hubiera tenido más tiempo, quizás si Joe Biden se hubiera retirado en enero o incluso en mayo, quién sabe si el resultado hubiera sido diferente. Am, pero creo que los demócratas lo que deben aprender para las próximas elecciones sería, uno, invertir en todos los estados, porque una de las cosas que vimos fue que, por ejemplo, los demócratas estaban posicionados para retomar la Casa de Representantes. Y si bien es cierto, estamos viendo una división, creo que la última vez que revisé, 218 a republicanos, 215 demócratas, una mayoría muy, muy, muy pequeña para los republicanos. Esas eran elecciones que los demócratas podían ganar si invertían en otros estados. Pero bueno, la necesidad del tiempo, el cómo se desarrolló la campaña, se enfocaron solamente en los estados péndulos y tenían bastante movimiento en contra. Otra cosa que tienen que aprender, que me parece que
deben tomar más en consideración los demócratas es esta estrategia que siempre se había hablado de que, bueno, si usted es latino o si usted es afroamericano, el voto default es que usted va a votar por los demócratas. Y creo que hemos visto en las elecciones que eso no es así. Se tiene que ganar el voto de todos los votantes y el votante latino no es diferente a un votante blanco o un votante afroamericano. Se necesitas cubrir tus gastos diarios, si la gasolina está más cara, si no puedes comprar una vivienda. Todos esos temas siguen siendo de mayor importancia. Y para el crédito de Kamala Harris, me parece que eso sí lo abordaron en su campaña. Por ponerte un ejemplo, en la campaña de Hillary Clinton, donde había un mucho más énfasis en que ella es va a ser la primera presidenta mujer, va a romper el techo de vidrio, va a hacer todas estas cosas. Y Kamala Harris, a su crédito, intentó cambiar más eso a tres o cuatro políticas económicas que con el tiempo poco que tenían, intentaron repetirlo tantas veces como pudieron para que el electorado tomara conciencia de esas propuestas. Eso sí, pues también parece que malgastó el dinero que tenía porque llegó a estar en deuda y terminó la campaña en deuda, aunque tenía más de $1 billón al principio, ¿no? Como un par de billones y hasta, bueno, no sé todos los datos, pero según algunas fuentes están diciendo que hasta las celebridades fueron pagados y eso es, bueno. Yo creo que una cosa que muestran esos resultados es que a la gente ya no les importa la opinión de las celebridades. Yo creo que por eso también Hollywood está luchando por la vida, que se está muriendo rápidamente. Yo soy guionista y conozco la escasez de trabajos disponibles hoy día y eso está afectando también a la economía en California. Pero, perdona que estoy pensando en inglés, medio en español, pero sí, básicamente, bueno, no entiendo cómo podrían gastar tanto dinero sin resultado y encima dijeron que gastaron como $100,000 solamente en el escenario del podcast ese. ¿Quién paga para el escenario de un podcast? Y eso me parece una locura también, y era una habitación de un hotel, ¿no? Pero bueno, datos pequeñitos, pequeños detalles, pero que afectan al final cómo va a gastar el dinero del público cuando llega a ser presidente. Claro, yo digo nuevamente, uno no es tan poco común que las campañas para presidente o congreso terminen con mayores gastos que ingresos y luego hacen un periodo de recaudación de fondos adicionales. Donald Trump famosamente, luego de su campaña en 2016, hasta el son del día de hoy, no ha pagado algunas cuentas en estadios o venues públicos donde hizo rallies en su campaña de 2016 y algunos cuantos en 2020, pero bueno, ya siendo presidente era un poquito diferente el escenario. Eh, Referente al tema de cómo se usan los recursos, me parece que sí es importante entender que la inversión que hicieron, nuevamente pongo el caso de los estados péndulos, pudo haber sido que Donald Trump ganara por un margen mayor, pudo haber sido que algunos escaños a la Casa de Representantes se perdieran si no se hacía esa inversión masiva que el partido estaba dispuesto a hacer, entendiendo que era una elección que tenían bastante vientos en contra. Como te lo mencionaba, eso es algo que además ha sucedido a nivel mundial, muchísimos partidos incumbentes y indiferentemente del espectro ideológico, que me parece algo fascinante. En el Reino Unido estaba el Partido Conservador. El Partido Conservador estuvo al mandato durante el COVID. El Partido Conservador fue casi eliminado de la palestra pública por el Partido Labour en el Reino Unido. Lo mismo le pasó a Emmanuel Macron en Francia. Su partido político pasó de ser fuerza dominante a ser tercera fuerza. Y en Estados Unidos, bueno, siendo un sistema bipartidista, se esperaba obviamente que sucediera algo similar, pero con todo eso, el Partido Demócrata, si analizas a todos los otros países que han estado en situaciones similares, le fue mejor en que perdieron menos cantidad de porcentaje de los votos. Si vemos hoy el día, el resultado electoral está a nivel del voto nacional, 49,80 y algo Donald Trump, 48 algo Kamala Harris. O sea, un margen muy, muy pequeño
incluso menor que el margen de voto popular que Hillary Clinton ganó el voto popular en 2016. Donald Trump ganó esa elección, pero sabemos el sistema del colegio electoral la base diferente. El margen de victoria de Donald Trump es mucho más pequeño en el voto popular de lo que fue el de Hillary Clinton en el voto popular, y ni hablar con Joe Biden, que le ganó por casi 7 millones de votos. Entonces, a tu otro punto del tema de las celebridades, creo que tienes razón. Hay un tema de que el electorado al percibe quizás alguno de estos apoyos como inorgánicos o automáticos. Haría dos distinciones que me parecieron fueron muy importantes. Uno, el de Taylor Swift, que yo soy fan de Taylor Swift, así que lo diré, quizás Como por eso la todos. menciono. Sí. Pero el apoyo de Taylor Swift fue orgánico, fue luego de ver un debate, y no fue intentando decirle a nadie mi elección es mejor que la tuya, sino yo escuché el debate, yo hice mi búsqueda de las propuestas, yo voy a votar por Kamala Harris. Y el otro que haría distinción es el de Bad Bunny, que el de Bad Bunny ni siquiera fue motivo de como planificado ni nada, la campaña no tenía ningún conocimiento, fue solamente ocurre lo del Madison Square Garden, donde el comediante de Trump le dice Puerto Rico es una isla de basura, etcétera, y salen muchas celebridades puertorriqueñas, entre ellas Bad Bunny, a apoyar a Kamala Harris, producto de ese acontecimiento. Entonces, esos apoyos más orgánicos sí hacen una diferencia. Claramente, pues no es suficiente diferencia para ganar el electorado, pero sí una diferencia, por lo menos en el voto latino. Si ves el voto latino y el puertorriqueño, por ejemplo, en Pensilvania, se fue 60% por Kamala Harris, mientras que en Florida fue, si no me equivoco, 52%. Entonces, sí hay un impacto de esas celebridades, pero sí estoy de acuerdo contigo que en la época donde algún actor o incluso considerando personas que vienen del mundo mediático, si por ejemplo Donald Trump no fuera presidente o candidato, Donald Trump como celebridad, ¿su apoyo contaría para apoyar a algún candidato? O Ronald Reagan, que como bien sabemos viene del gremio de los actores, o en su momento en su carrera. Esa dinámica ha cambiado bastante y es interesante ver cómo va a avanzar en las próximas elecciones esa estrategia de medios. Sí, 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 y como bien has dicho, a nivel mundial está cambiando la cosa. Parece que también los apoyantes de Trump están aliados con líderes en otros países como Bukele y como Milei y como Abascal, aunque Abascal no es presidente en España, podría llegar a ser eso porque Vox está subiendo y ahora con bueno, lo que ha pasado han habido varios catástrofes para el PSOE y para ese Ujú. grupo. También incluso la Dana en Valencia, en que básicamente mucha gente sufrió y sienten que no han recibido el apoyo necesario, al igual que los del norte de Carolina por aquí con el huracán Helene. Muchos dicen que no recibieron la ayuda que hacía falta de FEMA, y también ahora el escándalo con FEMA, que no iban a casas de apoyantes de Trump, que tenían carteles de Trump, que eso era una orden, creo que era en North Carolina, que no me acuerdo, pero en alguno de esos lugares rurales. ¿Crees que va a haber como una alianza internacional que va a subir, o también los demócratas están, bueno, siempre están haciendo lo mismo, también están aliándose con gente en otro país, pero ¿cómo crees que va a salir eso? Porque, bueno, los de PSOE también son muy amigos de Maduro, y los demócratas no tanto porque todavía están más hacia el centro, o para la política europea se consideraría casi de derechas. Sí. Así que, ¿cómo ves la cosa con las Eh, alianzas? Bueno, primero quiero aclarar lo de FEMA, que eso fue un rumor, que se estaba, lo de no ir a casa de las personas que apoyan a Trump. FEMA ayuda a todos los americanos, y eso ha sido algo que la mayoría de los presidentes han apoyado, que pues simplemente el servicio del gobierno federal está ahí. Notaría que Donald Trump, cuando fue presidente antes del 2020, intentó negar la ayuda a California con FEMA por los incendios y con el tema de los respiradores de COVID. Esa es la excepción
que quizás haría entre ese grupo de presidentes. Lo que sí vimos es que en Carolina del Norte, lamentablemente, producto de desinformación, que se incluso hizo investigaciones que posiblemente venía de Rusia, se esparcían estos rumores de que habían milicias armadas que estaban buscando a las personas de FEMA para hacerles daño y por eso tuvieron que retirarse de estas áreas rurales que, como sabemos, en estados como Carolina del Norte son áreas más republicanas. Entonces, lamentablemente también tenemos actores extranjeros que quieren hacerle daño a nuestra democracia, a nuestro país, hacernos pensar que hay una distinción de entre partidos al momento de una emergencia de quién te va a ayudar. Entonces, es importante tener conciencia de eso. En el tema internacional, siempre han existido estas alianzas. Por simplemente quizás apoyo ideológico, facilidad de trabajar. Hay países que lo manejan mucho mejor. Milei, que en Argentina, por ejemplo, estén de acuerdo o no con sus políticas, él siempre había dicho, o dijo una vez en una red prensa que a él le interesaba la relación con Estados Unidos, que si bien es cierto, él le agrada a Trump, Argentina necesita una relación positiva con Estados Unidos indiferentemente de quién es el presidente, qué partido está en poder. Entonces hay unas personas que lo manejan en un poco más pragmático y tienes otras como Bukele, que es mucho más abierto en decir, no, el de Estados Unidos no funciona con los demócratas, Estados Unidos funciona con Trump, con los republicanos. Me pareció muy cómico en este proceso de la campaña que de hecho Donald Trump salió diciendo unos comentarios sobre Bukele, diciendo que era un presidente no inteligente, etcétera, estas cosas. Entonces, hay bastantes caveats entre estas relaciones. Pero lo que sí veo yo es una conexión entre movimientos autoritarios. Y esta conexión, entiendo que el presidente Donald Trump ganó democráticamente esta elección, pero si se ha seguido la cobertura, si los reportajes sobre lo que dijo el ex jefe del Estado Mayor que él mismo nominó y su anterior jefe de gabinete, que tiene tendencias autoritarias y fascistas, vemos una conexión, por ejemplo, con el gobierno de Hungría, que el gobierno de Hungría es bien conocido en Europa porque ha llevado toda esta ola de retroceso democrático, donde hay mucha más represión social, donde hay mucho más rol del gobierno interviniendo en qué es lo que dicen los partidos de oposición, que hay mucha más reforma para concentrar poder en la figura central del gobierno, como lo estamos viendo acá en Estados Unidos. La Corte Suprema le dio inmunidad básicamente a cualquier presidente de si estás cometiendo algún acto oficial, pues si se considera acto oficial, tienes inmunidad completamente de persecución, que es algo antidemocrático y antiamericano, porque estamos hablando de básicamente un rey, una persona que si estás en el poder, el decreto del rey es ley y por ende no puede ser castigado o perseguido por la ley. Eh, Eso es preocupante y conexiones entre líderes de este tilde autoritario no es algo nuevo, pero sí es algo que se está viendo mucho más amplificado en este momento actual que está pasando el mundo. Eso, pues sí, hablando de Bukele, ya como bien sabes, seguramente él ha cambiado mucho su país, que es un país muy pequeño, así que es mucho más Sí, fácil hacer cambios drásticos que no se puede hacer en un país enorme como los Estados Unidos, correcto. pero de todas formas es impresionante y ahora también está a favor, bueno, está recibiendo y aceptando Bitcoin como moneda oficial del país. Parece que algunos demócratas, no sé si todos los demócratas, pero muchos están en contra de la criptomoneda. Parte de eso quizá, bueno, como Elizabeth Warren, parte de eso podría ser porque quieren formar su propia moneda digital del Estado, que mucha gente lo ve como preocupante porque así básicamente quieren hacerlo para controlar los gastos y cómo la gente gasta su dinero y también, claro, sacar impuestos, etcétera, y todo lo demás, pero más bien para mucha gente no quiere que el Estado sepa a dónde va su dinero. ¿Cómo lo ves? ¿Que la criptomoneda es algo que los demócratas ven como peligroso o cómo lo ves tú? Mira, es un debate interesante porque yo percibo, y el Partido Demócrata me parece en general, tiene dos visiones, ¿no? Tienes la visión positiva de la criptomoneda, que, por ejemplo, si tú estás en un país como Venezuela, donde la moneda local no tiene valor, donde un gobierno dictador controla todo lo que tiene que ver con política monetaria,
puede restringir tu dinero en cualquier momento, quitarte todo. La criptomoneda tiene un potencial de ser un arma de resistencia, de ser una forma de que familias se mantengan a pie, de poder evitar el hambre, porque no está sujeto a las regulaciones del gobierno. Del otro lado, tienes el argumento que la criptomoneda, por ejemplo, sea incluso las mayores instituciones financieras, Bank of America, Chase, todos los bancos acá, se considera un red flag muchas transacciones en criptomoneda porque se prestan para lavado de dinero, para pago por tráfico de menores o, o trata de personas, por pago del uso de la droga. Como no hay gobierno ni entidad que pueda hacer rastreo de la criptomoneda, no puedes ver de dónde viene ese dinero, de quién viene ese dinero. Y sin saberlo, entonces consumidores pueden quizás verse objetivo y podemos ponernos un escenario un poquito más dramático, pero para ejemplificar esto, si yo soy el gobierno de Rusia o el gobierno de Venezuela y quiero que algún político en otro país que no me cae bien, que está hablando en contra de mí, sufra algún tipo de consecuencia, yo puedo verme involucrado de alguna manera en algún depósito de criptomoneda, alguna venta de este dinero, que para la persona que hizo esa venta o compra no tiene mucho conocimiento, porque es un mercado abierto, pero de repente puedo sacar un artículo o liquear información que dice, eso era pago de droga que movió el cartel de los soles. Y ese político entonces enfrenta un escándalo, o ese ciudadano enfrenta un escándalo, porque no se puede hacer ese seguimiento del dinero. Creo que tiene que haber un debate, igual que con la inteligencia artificial, que hay cosas positivas, pero tiene que haber regulación y tiene que haber alguna forma de imponer un poco de control, porque al final del día, la criptomoneda es una idea. No tiene base en algo físico, no está basada en oro ni en petróleo. Y si Al alguien igual dice, que el dólar, ¿no? sí, de cierta forma, pero el dólar lo tenemos entendido ya una moneda desde hace ya más de 70 años, 80 años, que antes estaba basada en el oro y pues hoy en día ya simplemente por el valor que tiene en comercio, que la criptomoneda no lo tiene. No puedes, por ejemplo, comprar petróleo o comprar armamento, por ejemplo, como nación usando criptomoneda. Y el problema de la criptomoneda, que como lo quieras ver puede ser un balance también, es si yo digo mañana que la criptomoneda no vale nada, o si algún hacker con alguna capacidad impresionante o algún estado o entidad terrorista que aplasta el valor de la criptomoneda, ¿qué sucedería, por ejemplo, en El Salvador? Si la moneda es únicamente la criptomoneda, si las pensiones están atadas a criptomonedas, se pierde ese dinero, las familias pueden quedar en crisis económica, incertidumbre, y creo que por eso es un arma de doble filo que, en mi opinión, tiene un potencial positivo, pero necesita de regulación, necesita de orden, y creo que eso es más lo que están buscando los legisladores demócratas y los republicanos también. Eso sí, eso, pues es una cosa, nunca se sabe, pero sí, otra cosa, y me parece que otra causa de la victoria de Trump era que estaba en contra de la guerra en Ucrania y también en la guerra en Gaza, y me parece que la población estadounidense está cansado de esas guerras infinitas que hemos tenido más que nada en el Medio Oriente de reciente, pero también ahora en el este de Europa. eh, y Trump ha dicho que puede parar la guerra en Ucrania dentro de 24 horas cuando empieza su presidencia. No sé si eso sea posible, pero de todas formas será más difícil ahora mismo con lo que acaba de hacer eh, el presidente Biden, autorizándole a Zelensky enviar misiles de larga distancia hasta el terreno ruso, que es básicamente una declaración de guerra. Y pues eso, ¿cómo ves? ¿Es que los demócratas están a favor de guerra ahora o cómo ves la cosa? Mira, los demócratas no, y creo que nadie está a favor de la guerra. Sabemos, la guerra es terrible, mueren personas inocentes, el futuro de países se ve afectado porque muchos jóvenes mueren, es la realidad, y no es algo que nadie quiere.
Lo que sí está a favor del Partido Demócrata y muchos republicanos es que los países tienen derecho a defenderse. Si alguien intenta atacar a tu gente, si alguien intenta quitarte tu terreno, y es algo que se aplica desde el punto de vista individual, si alguien intentara quitarme mi casa y asesinar a mi familia, yo tendría el derecho de intentar detenerlos a lo más posible de mis capacidades. Y en eso creen los demócratas y creen muchísimos republicanos. Ucrania tiene el derecho a defenderse. Ucrania, eh, desde hace muchos años, en los 90 firmó un tratado. Ucrania tenía armas nucleares luego de disolverse la Unión Soviética. Y Ucrania entrega esas armas nucleares bajo la promesa de los rusos y de los Estados Unidos, de los rusos de no invadir, de no tomar ese territorio, y de los Estados Unidos de defender la integridad territorial de Ucrania. Eso no se dio de tal manera. Lo vimos en 2014. Rusia invade la península de Crimea, apoya movimientos insurgentes que, casualidad, estos movimientos insurgentes hablaban más ruso que el dialecto de Ucrania, eh, y toman después dos provincias que están fronterizas con Rusia, ¿no? Y lo que tenemos hoy en día, pues en 2022, Rusia ya más agresivamente intenta tomar el control completo de Ucrania, y lo que dice la administración Biden es: ningún país debería verse obligado a entregar su territorio, a entregar a su gente por los designios de ningún dictador o de ninguna potencia, como si yo, como ciudadano común, si Estados Unidos el día de mañana intentara invadir México o invadir Canadá, solamente por quitarle el territorio, pues estaría en desacuerdo con eso, ¿no? Y de la misma manera que si Rusia está ahora intentando conquistar Ucrania, estoy completamente en desacuerdo con eso. Y otorgarle los derechos o la capacidad de defenderse es importante porque, si bien es cierto, hemos estado involucrados en muchísimos conflictos como país en los últimos, bueno, desde siempre. Pero en este conflicto, por ejemplo, no hay tropas americanas. No hay ningún soldado americano en riesgo de ser atacado por un ruso, ¿no? En Ucrania. Oficialmente, pero sí hay gente de los Estados Unidos que está aconsejando, al igual que han dicho que Sí. esos misiles solamente pueden, los ucranianos no tienen la tecnología para saber manejarlos, pero también la cantidad de dinero que hemos enviado es enorme y eso mucha gente, yo creo que eso también tenía efecto porque mucha gente está sufriendo en los Estados Unidos económicamente y más los que han sufrido de desastres como el huracán Helene o el incendio en Hawái cuando era hace un Sí. año, y sí, cosas así, y el Estado les ofrece, bueno, o sea, entre $700 o $2.000 mientras enviamos tanto dinero a Ucrania que no vamos a poder, y es deuda, porque eso no sale de nuestros impuestos, sino es dinero impreso, y eso llega a ser deuda a países como China, mientras decimos que China es nuestro supuesto enemigo hasta cierto punto y que puede, también hay siempre la posibilidad de otro conflicto con Taiwán, aunque no se habla de eso tanto de reciente, con todo lo demás, especialmente lo que está pasando en Ucrania y en el Medio Oriente, en Gaza, pero también con Irán, y me parece que lo que acaba de hacer Biden es una escalación. ¿Por qué crees que hizo eso? ¿Solamente para destruir el comienzo de la presidencia de Trump al principio? No, mira, me parece, uno, pues quiero sí aclarar el tema de la ayuda. Es comprensible que si tú eres una familia que necesita ayuda luego de un desastre natural, eh, que por producto de falta de información o de misinformación, por ejemplo, el tema de los $750, eso era una ayuda de decenas de ayudas que se podían aplicar para un total que sí era de miles de dólares para ayudar a estas familias, incluido en el costo de FEMA de reconstruir viviendas de las personas, todo eso con dinero del gobierno federal, que tiene un rol porque son externalidades de la cual una familia o una persona no es responsable. El dinero que se le ha enviado a Ucrania, dos cosas importantes de saber allí es que uno, viene siendo aproximadamente el 5% del presupuesto de defensa de los Estados Unidos, que bien sabemos es bastante alto, sí, pero porcentualmente es una cantidad muy pequeña
Y el efecto de eso ha sido que Ucrania hoy no está completamente conquistada por los rusos y siendo completamente devastada, sus ciudadanos oprimidos por motivo de esa ayuda que dio los Estados Unidos. Y que el tipo de ayuda que se está dando en muchas ocasiones es, por ejemplo, armamento viejo, que lo que hace es, claro, cuando tú dices, te envío el X, 10 billones de dólares de asistencia militar, no es que se envían muchos cofres de billetes con 10 billones de dólares para que los ucranianos lo cobren, sino que es el monto de costo de armamento, de municiones que se envía, en muchos casos municiones o equipo viejo que se le otorga a Ucrania y que aquí entonces compañías americanas, el gobierno les paga para recuperar ese equipo que se hizo, sea en nuevos aviones, sea en nuevos armamentos, nuevas municiones, lo que además genera empleo acá, por cierto, porque mantienes todos los empleos que generan estas compañías aquí. Pero sí es cierto que mucha gente puede quizás tener una crítica de que en estos tiempos de crisis económica, la ayuda a otros países, si bien es cierto, es pequeña porcentualmente, en los medios de comunicación se hace ver como es y uno escucha 200 billones de dólares o tantos billones de dólares y uno piensa, bueno, ese dinero a dónde va y cuánto dinero verdaderamente está disponible. Sin embargo, no quita el tema de, me parece, el rol, responsabilidad que tienen los Estados Unidos de apoyar a otros países democráticos a que se mantengan de esa manera, que se mantengan libres, que puedan defenderse a ellos mismos. El tema de los misiles y los tanques y todo esto que se acaba de aprobar, yo, mi punto de vista muy personal, más bien pienso que la administración Biden quizás fue un poco lenta con estas cosas y te explico por qué. Si los ucranianos en 2022, luego de la primera ofensiva rusa, como 6 meses luego, empezaron a retomar muchísimo territorio. Y en ese momento los Estados Unidos y sus aliados le dijeron, bueno, Ucrania pidió tanques. No, no podemos enviar tanques porque es una escalación, porque Rusia dijo que iba a lanzar misiles nucleares y le damos los tanques. 3 meses después, les dieron los tanques, no hubo misiles nucleares, no pasó nada, pero ya esa ventaja estratégica que tenía Ucrania se fue perdiendo. Lo mismo pasó con los aviones, un año aproximadamente después. Lo mismo está sucediendo con estos misiles, principalmente porque hoy Ucrania controla un pequeño pueblo dentro de Rusia que se encuentra, ellos tienen tropas allí, se encuentra lejos del rango de muchos de los misiles que actualmente tienen y por eso necesitaban los misiles de alto alcance. Rusia, como hemos visto, también ha traído tropas de Corea del Norte, por ejemplo, porque ya no tenían suficientes tropas rusas para hacer todos los avances que ellos querían hacer. Y Rusia pues ha empezado a traer drones iraníes, a traer tropas de Corea del Norte, y eso es lo que verdaderamente le ha costado muchísimo a los ucranianos, de si haber tenido ese equipo antes, cuando tenían esa ventaja estratégica, quizás la guerra ya se hubiera acabado. Ese es mi punto de crítica que le doy a la administración Biden. No creo que esto sea porque el presidente Trump viene ahora con promesas de acabar el conflicto en un día. Ojalá que sí, que él pueda convencer a Putin que retire todas sus tropas y que devuelva todo el territorio y que los ucranianos puedan tener su país completo. Yo creo que eso es mucho más fácil dicho que hecho. Y el presidente Zelensky ya públicamente dijo, sí, el presidente Trump puede querer una paz, nosotros queremos una paz, pero no puede ser una paz donde es a cambio de entregar Ucrania. De Vladimir Putin también dice, no, yo quiero acabar con la guerra, pero sí, claro, él quiere acabar con la guerra con Zelensky en una cárcel y él en una fiesta en Kiev celebrando que conquistó Ucrania. Entonces, cómo se acaba esa guerra es importante. Y lo mismo en el Medio Oriente. Trump se reportó que le habló con Bibi Netanyahu que decía, yo quiero que la guerra se acabe antes de que yo asuma el mandato. Pero la realidad es que Israel está en una operación extremadamente fuerte, acabando con grupos terroristas en el Medio Oriente, y tienes el tema de potencialmente una escalación con Irán, que es lo que no sabemos cómo va a desarrollarse Más en que esta... potencialmente ahora, porque ya se están enviando misiles, Sí, etcétera. Así que es un pero, hecho. pero digo escalación en el sentido de un conflicto directo, ¿sabes? Sí. Porque hasta ahora ha sido unos misiles por acá, unos misiles por allá, y no ha habido declaración formal de guerra, no hay tropas iraníes acercándose a Israel, ni viceversa. Eso es lo que yo, ahí sí no tengo la vista al futuro de decir, bueno, esto es lo que va a suceder en ese conflicto en particular. Eso, pues sí.
La cosa es que estamos, los fondos de esos conflictos vienen de nosotros también. En Israel también llevamos muchísimos años enviando miles de millones de dólares al año a Israel y por eso también muchos dicen que para parar la guerra en Ucrania lo único que tenemos que hacer es dejar de enviar dinero. Y también hay una cantidad bastante grande de dinero que ha desaparecido, no saben dónde está, no tienen información, que me parece una cosa rara, pero también con el Pentágono que dicen que no tienen la información específica de dónde iba todo el dinero del Pentágono que recibe una cantidad enorme de dinero del gobierno. Eso es una cosa que me da un poco de miedo porque, bueno, yo soy más viejo que tú, mucho más viejo que tú, que recuerdo la Guerra Fría Sí. y pues siempre estábamos en ese conflicto entre el este y el oeste, entre el comunismo y el capitalismo, aunque ahora ha cambiado la cosa un poco y parece que hay una alianza de gente como en Brasil, bueno, los BRICS, que están en Brasil, India, China, Rusia, y parece que están avanzando. Muchos dicen, muchos descartan eso, dicen, bueno, es una promesa que nunca será cumplida, pero ya tienen un sistema que está fuera de SWIFT, en que pueden enviar dinero sin que los occidentales, digamos, pueden congelar ese dinero. eh, ¿Qué ves en eso? ¿Crees que eso podría ser, es más bien una cosa económica, pero claro, lo económico también tiene que ver con los conflictos porque eh, las armas vienen del dinero, ¿no? Sí, claro. El BRICS es un grupo interesante porque son países que poco tienen en común más allá de estar en ese tema de ser potencias en desarrollo, a diferencia quizás de, bueno, China a nivel económico. China, que ha sido ya, es la segunda economía mundial, tiene muchísimos avances tecnológicos que otros países no tienen, una capacidad industrial muy avanzada y salen estos grupos como contrapeso a quizás algunos grupos occidentales. Sin embargo, dentro de estos grupos hay siempre división. Y, por ejemplo, un tema allí fue recientemente Venezuela, que se quería incorporar a Sí, y BRICS. Lula de Brasil estaba en contra, dijo que no quería. Correcto. Mientras que para Vladimir Putin, para Xi Jinping, eso hubiera sido pues excelente porque tienes un país que por su lucha democrática en contra de la dictadura tiene un enemigo en contra, es un enemigo de los Estados Unidos, ¿no? Porque por la existencia de Maduro, del socialismo allí, hubiera sido excelente poder, porque Venezuela también tiene sanciones, hubiera sido excelente para ellos poder decir, bueno, tenemos este sistema financiero que sobrepasa las sanciones para poder darle dinero a dictaduras como Venezuela. Entonces, pero tenemos esa disonancia dentro de países democráticos porque tienes a Sudáfrica, tienes a Brasil y tienes a India, son países de los tres democracias y dentro de esos mismos, India tiene una rivalidad bastante alta con China, que por cierto no se habla mucho, casi diariamente o semanalmente hay encuentros entre fuerzas militares indias y fuerzas militares chinas sin armamento, sin disparar, pero con enfrentamientos físicos en las fronteras entre India y China. Entonces, en la estabilidad de ese grupo, por ser de idiosincrasias muy diferentes y estilos de países muy diferentes, a comparación por lo menos de la OTAN, que son mayoritariamente democracias, casi todas occidentales, de valores mayoritariamente alineados, les hace difícil poder llegar a ser un nivel de contrapeso o quizás una potencia de grupo separado. Pero sí es interesante observar cómo los países intentan desarrollar estas relaciones en grupos regionales. Sí quería comentar algo que porque mencionas el tema de, bueno, de los Estados Unidos de financiar a todos estos países y de que si no los financiamos se acabe la guerra. La manera en que yo lo veo es si yo estoy defendiendo mi hogar, eh, mi vecino me puede decir que, por ejemplo, si mi vecino me está, o te voy a poner un ejemplo más, más social o más con un tema de naturaleza, por ejemplo. Si mi vecino me está dando bolsas de arena
para yo evitar que se me inunde mi casa. Si mi vecino me dice, no te puedo dar más arena, yo no dejo de evitar que mi casa se inunde. Intento usar todo lo que esté a mi disposición para proteger a mi familia, para proteger mi hogar. Y de la misma manera lo tenemos que ver con países. Si Estados Unidos el día de mañana le dice a Ucrania, no te vamos a dar más ayuda, lo que vamos a ver simplemente es un conflicto mucho más crudo y con lamentablemente muchas más personas en Ucrania falleciendo en condiciones negativas porque van a seguir luchando hasta el momento en el que verdaderamente ya no se pueda más. Y lo mismo en el caso de Israel, quizás mucho más elevado porque para los judíos con quizás un clima de antisemitismo que ha crecido muchísimo producto de la guerra en años recientes, ven a Israel como el único espacio seguro que les queda en el mundo y harían lo que sea para defender ese espacio de que no ocurran cosas como lo que sucedió el 7 de octubre, de que Irán no decida invadir a través de proxies terroristas el territorio de Israel y asesinar civiles, asesinar jóvenes, bebés, etcétera. Todo lo que sucedió el 7 de octubre, entendiendo que sí, Israel tiene una responsabilidad de llevar una guerra donde intente minimizar los daños a los civiles, donde se respete el derecho de la vida, pero entendiendo que quizás para las personas allí también es existencial, ¿no? Pensar que si no lo hacemos, si no nos defendemos, lo que sucedió el 7 de octubre va a ocurrir muchas veces más, hasta el punto en que ya no quede Israel. Y en el caso de Ucrania, que no olvidemos, Ucrania ya ha sido ocupada por Rusia durante la época de la Unión Soviética y tienen una relación muy dramática porque durante esa ocupación muchos ucranianos murieron de hambre porque los rusos tomaban los recursos de Ucrania y los llevaban pues obviamente al territorio de los rusos y se vio muerte de millones de personas por hambre, muerte de millones de personas por enfermedad, opresión militar. Y creo que cuando lo colocas en esa balanza, el hecho de que Estados Unidos deje de enviar armas no va a acabar ese conflicto, en ninguno de los dos. Bueno, también hablando históricamente, Ucrania también tiene una historia de alianza con los nazis y muchos que están luchando ahora mismo, como el batallón de Azov, son de ultraderecha, digamos, eh, y eso es una cosa problemática también, pero te quería preguntar, yo sé que es tempranísimo porque tenemos 4 años de la presidencia de Trump, pero es que ya ves alguna estrella, algún candidato que podría ser candidato de la presidencia dentro de 4 años, porque ya la candidatura de Trump empezó hace 2 años, así que ahora parece que es una lucha eterna, ¿no? Que se está pensando en eso siempre. ¿Hay alguien que ves en el escenario que podría subir o llegar a ser el más grande de los demócratas para eso? Hay muchas personas, pero yo creo que los últimos 8 años nos han enseñado a los que seguimos la política que lo que es verdad hoy no será verdad ni mañana, ni mucho menos pasado mañana. Quizás tenemos nuestra propia versión de Donald Trump en el sentido de candidatura, alguien que baja de unas escaleras y de repente cambia toda la escena política. Pero hay varios nombres que ya resuenan. Muchos vienen desde la contienda de vicepresidente, por ejemplo, que cuando Kamala Harris intentaba decidir. De allí vienen Josh Shapiro, el gobernador de Pensilvania. Viene Andy Beshear, gobernador de Kentucky. Viene Gavin Newsom, gobernador de California. Si bien es cierto, no estuvo en la contienda para vicepresidente, es un nombre bastante popular en el Partido Demócrata. Y luego pues siempre veremos algunos senadores, algunas personas del Congreso que van a intentar sacar su nombre allí. Pero nuevamente, entre este proceso tenemos elecciones de medio tiempo en el 2026 donde creo que allí quizás empezaremos a ver más marcado quiénes son las personas que van a colocar su nombre a la contienda, porque muchos de estos gobernadores terminan su primer término, perdón, su periodo completo y no se pueden ir a la reelección. Por ejemplo, Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan, J.B. Pritzker, gobernador de Illinois, Gavin Newsom, gobernador de California, Tony Evers, gobernador de Wisconsin, eh, Andy Beshear, gobernador de Kentucky. Todos ellos dejan de ser gobernadores entre 2026 y 2027
y sin derecho a reelección porque tienen límites de tiempo de Límites, cuántas sí, sí, veces. sí, Ujú. sí. Entonces, allí es cuando me parece que veremos más profundamente quiénes son esos nombres que van a la campaña presidencial. Sí, y claro, muchas veces no se sabe hasta después porque también siempre hay escándalos personales, Sí. siempre sale algún escándalo sexual o cualquier cosa. Hablando de eso, también, bueno, ya ha dejado de ser candidato el Matt Gates. ¿Qué te parecen las elecciones de gente para el gabinete de Trump hasta ahora? Bueno, seguramente estás en contra de todos, pero vamos a ver. No todos. No todos. No todos. Mira, ¿Marco Rubio te gusta? eso te iba a comentar. Cuando comenzaron los anuncios, los primeros dos creo que eran Michael Waltz, congresista republicano de Florida, y Marco Rubio. Michael Waltz como em, advisor de seguridad nacional y Marco Rubio como secretario de Estado. Tengo muchísimas diferencias en política con Marco Rubio y quizás estamos de acuerdo en menos cosas con las que estamos en desacuerdo, Sí. pero Aunque es alguien los que dos sois de países comunistas, oprimistas, digamos, o oprimidos oprimidos, y sí, sí, sí. opresivos, sí, las dos. Pero yo sé que Marco Rubio es alguien que tiene conocimiento de política en Latinoamérica, que tiene una visión clara en potencial conflicto con China, la importancia de invertir en recursos de defensa y en nuestras alianzas en el Pacífico, en el Medio Oriente. Michael Waltz es alguien que conocen muchas personas en el establishment de seguridad nacional. Entonces por allí como que dije, bueno, quizás no todo será mal. Y luego vinieron los demás y fue como Rude Awakening que Matt Gates, una persona acusada de tener sexo con menores, de pagar por prostitución, Tulsi Gabbard, que famosamente se reunió con Bashar el-Assad cuando estaba masacrando a los civiles de su propio país, el dictador de Siria. Pete Hegseth, una persona, sí tiene récord militar, pero principalmente conocido por su rol como host de televisión en Fox News, para secretario de Defensa, alguien que dice que las mujeres no deben servir en puestos de combate en el ejército. Muy interesante porque el ejército está teniendo problemas para cumplir sus números de reclutamiento y si cortas a una cantidad significativa de las personas que están arriesgando su vida para defender el país, pues quedamos en posición más crítica todavía. Esas personas no tienen, me parece a mí, un espacio en lo que debería ser el gobierno de los Estados Unidos. Son personas que han intentado o han obrado en contra de principios democráticos de los que se basa el país. Y en el caso de Tulsi Gabbard, reunirse con dictadores asesinos. Y en el caso de Matt Gaetz, cometer crímenes, aunque tenemos que entender que si Donald Trump es un criminal convicto y fue electo a la presidencia, pues no debe haber sorpresa que algunos de las personas que sean los nominados al puesto también sean criminales convictos o acusados, porque ese es el ejemplo que tienes desde lo más alto, ¿no? Va a ser interesante cómo serán esas audiencias de confirmación, porque muchos senadores republicanos, por eso se retira Matt Gaetz, dicen, bueno, aquí está la línea. No podemos, una persona sobre todo que es algo importante para toda la sociedad, como es que no debes de hacer cosas con los menores, eso es algo no solamente ilegal, pero repudiante, moralmente asqueroso. Esa persona no debe tener un puesto como fiscal general. Pero Eh, tampoco eran niñas, eran 17 años, que tampoco en algunos estados es legal tener sexo con una mujer de 17 años, aunque no es algo que se ve muy aceptado. La edad de consentimiento no, está mucho más allá, debe ser 18 años, es lo legal, no solamente legal y moralmente correcto, pero además a un congresista abusando de su posición de poder y pagándoles dinero, abusando de personas jóvenes que quizás todavía están adquiriendo visión del mundo, desarrollando su propio pensamiento, son adolescentes. eh, y pues no. Sí, estoy de acuerdo que solamente quiero decir que no fue castigado de ningún crimen, que la verdad es que no le han encontrado culpable de ningún crimen, eh, aunque bueno, el escándalo es bastante fuerte para echarle y se ha ido porque también sería Si una no, cosa si no difícil. fuera verdad, yo creo que si no fuera verdad, no se hubiera ido.
Sí, sí. Bueno, también hablando de criminales, porque sí, puede que le han encontrado culpable a Trump. Criminales nos faltan en los dos lados, que hay muchos criminales, ¿no? Pero no Gente el que se aprovecha. presidente. Sí, 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 sí. Pues te quiero agradecer muchísimo, como siempre, y te había contado, te voy a enviar información porque espero que puedas eh, estar en el programa del fin del año, si estás disponible. Y mientras tanto, ¿cuáles son tus planes? Bueno, a lo mejor que mucho es secreto porque es todo estrategia y todo, pero para la Navidad, para el fin del año. Mira, pasar tiempo con mi familia, agradecer las cosas bellas que tiene la vida, a pesar de, pues, bueno, sí, la política es contenciosa. No te miento que sí tengo un poco de reservaciones o miedos quizás de la presidencia de Donald Trump, pero por sobre todo igual sigo agradecido de poder estar en un gran país, de estar con mi familia, de tomar pues esos momentos para visitar amigos, compartir. Y le invito a todas las personas que escuchen el podcast que también tomen las navidades para pues volver en familia, tener conversaciones amenas y preparándome porque yo creo que no es momento de abandonar a nuestras comunidades, no es momento de abandonar luchas políticas, no es momento de tirar la toalla, sino de pensar que se puede hacer mejor y volverle a hablar a nuestra gente. Yo particularmente mi compromiso con la comunidad latina, como la comunidad LGBT, con todas las personas yo vivo en Orlando, entonces todas las personas que están allí en mi comunidad preparándonos para los años que sé que serán fuertes, pero que yo sé que los Estados Unidos saldrá reforzado de estos 4 años. Tremendo. ¿Y hay algún lugar donde la gente te puede encontrar en las redes sociales si te quieren seguir? Sí, claro, en Threads, que es la versión de Twitter e Instagram, @jgamboagil. También pueden seguir en Instagram, pueden buscar en LinkedIn para quizás conversaciones más profundas en temas políticos o empresariales en ese sentido. Siempre dispuesto a tener una conversación con todo el mundo. Perfecto. Pues muchísimas gracias otra vez y hablemos en breve y gracias a todos nuestros amigos por estar con nosotros y hasta la próxima.